Muy buenos días con todos ustedes, asistentes a este importante curso internacional especializado organizado por el Colegio de Enfermeras, Consejo Regional Quinto, Arequipa. Agradezco la invitación a este importante curso. Vamos a empezar con el tema que el día de hoy me han indicado compartir con ustedes, que se trata sobre el cuidando la vida, salvando la vida, es decir, los cuidados de enfermería en los accesos vasculares. Rápidamente vamos a recordar, ya que inicialmente los doctores han hablado acerca de la enfermedad renal aguda y crónica y la fisiopatología. Entonces, para recordar, los accesos vasculares para hemodiálisis son utilizados en la terapia de reemplazo renal. Esta terapia de reemplazo renal es un tratamiento médico que va a sustituir la función de los riñones, ya sea por una insuficiencia renal aguda o crónica. La enfermedad renal crónica en su estadio final requiere de la terapia de reemplazo renal. Y esta terapia de reemplazo puede realizarse en tres modalidades, que puede ser la diálisis peritoneal, que hace un momento la colega ha dado la información muy ampliamente. El otro tratamiento es la hemodiálisis, que hoy día vamos a tocar unas partes, y el trasplante de riñón. Para recordar también, la hemodiálisis es un procedimiento que se realiza en los pacientes, ya sea en el caso de la enfermedad renal aguda o la enfermedad renal crónica. Y en ambos casos se realiza la terapia de 3 veces a la semana en un tiempo de tratamiento que puede ser entre 1 hora hasta 3 o 4 horas. Rápidamente vamos a revisar la situación de la enfermedad renal crónica en el Perú. Como ven acá es una imagen que a mí me da mucho interés y mucha preocupación, porque según este esquema, que lo he tomado de la información de una revista del año 2020, en donde indica que los pacientes que actualmente requieren el tratamiento o que sufren de enfermedad renal crónica en el Perú, solamente vemos un alrededor de 0,10%. Y sin embargo, existe una tasa de 13,07% que ni siquiera saben que tienen la enfermedad renal crónica. Asimismo, revisando la bibliografía, he encontrado un estudio del Hospital Almenara en Lima, en donde también se indica que de cada 10 pacientes que acuden a la consulta por el nefrólogo, 9 de ellos padecen ya de un estadio de la enfermedad renal. Como indicó el doctor Marcos al inicio, esta enfermedad no presenta síntomas en los primeros estadios y lamentablemente no se puede diagnosticar muy tempranamente, pero sí se puede prevenir cuando ya existen algunos signos de alarma, como nos mencionó el doctor. Entonces, vamos a recordar que la hemodiálisis es un tratamiento que va a sustituir la función de los riñones. Ampliamente hemos visto que nos sirve para filtrar las toxinas, eliminar los líquidos, electrolitos y mantener el equilibrio ácido básico de la persona. Entonces, vamos a ver en este esquema para recordar que el paciente, tenemos acá el paciente, va a necesitar un acceso vascular, que puede ser una fístula o un catéter, de que ahora vamos a ver. Entonces, con la máquina de hemodiálisis, a través del acceso vascular, va a salir la sangre del paciente, va a tener un monitor de presión arterial, gracias a la fuerza del bombeo en la bomba, va a salir a otro sistema que se apoya con la heparina para evitar la coagulación del mismo sistema, va a pasar por un monitor de presión de flujo y va a ingresar al filtro o dializador. Este filtro o dializador comúnmente lo conocemos como el riñón artificial. Aquí se va a producir el intercambio de la sangre con un líquido especial dializado ultrapuro, un agua ultrapura, en donde se van a producir los procedimientos de difusión y ósmosis, y por este sistema se va a eliminar hacia un sistema excretor y solamente la sangre que queda libre de estas sustancias tóxicas va a retornar nuevamente hacia el paciente gracias a estos sistemas de presión venosa, purgado de aire y evita la presencia de cualquier toxina y coágulos y va a retornar al paciente. Este proceso, donde la sangre filtrada vuelve al cuerpo, hemos mencionado que puede durar 1 hora en el caso de agudos, 2, 3, hasta 4 horas. Y el paciente, recuerden, se debe realizar la diálisis 3 veces a la semana durante prácticamente toda su vida, a menos que reciba un trasplante de riñón. Rápidamente vamos a ver también la situación de la enfermedad renal crónica en el Perú acerca de los accesos vasculares. Hemos dicho que necesitamos un acceso vascular. Entonces, según esta tabla estamos viendo
que la mayoría de pacientes inician la hemodiálisis con catéter venoso central. Hasta el 2019, imagínense, era el 95%. La literatura nos indica que ahora en el 2020 aproximadamente, perdón, al 2024, aproximadamente es el 80% de pacientes que inician con catéter venoso central. Y solamente en los pacientes que inician con fístula arteriovenosa, acá teníamos que era un 4,9, ahora se ha incrementado a un 10%, que sigue siendo bajo, ya que como hemos visto, para prevenir llegar a los estadios, los pacientes que ya están en esa ruta de que su riñón no está funcionando, se encuentran en un estadio 1, 2, 3 o llegando al 4, según la escala de Cadigo, que del 2024. Entonces, estos pacientes ya deberían prepararse realizándose la cirugía de la fístula arteriovenosa para ingresar al tratamiento de hemodiálisis sin necesidad de utilizar un catéter venoso central. También acá tenemos un dato importante que es el tiempo de permanencia de los catéteres. Generalmente está indicado 58 días. Sabemos que un catéter venoso central temporal en un paciente de diálisis puede durarse o puede permanecer en el cuerpo de un mes hasta un año en algunos casos, porque los pacientes lamentablemente no tienen venas, no se pueden realizar las fístulas arteriovenosas u otras causas propias de la condición del paciente. Y también tenemos un dato importante que es el tiempo de espera para la cirugía de fístula arteriovenosa. Lamentablemente, como vemos, miren, son varios días, generalmente son de 3, 4, 5 meses por la cantidad elevada, el número elevado de pacientes que existe en espera, ya que sí tenemos cirujano cardiovascular, pero lamentablemente no lo pueden realizar diariamente a un número elevado de pacientes, por lo que sigue siendo la estadística muy baja y el tiempo de espera es muy prolongado. Entonces, los pacientes con fístula al año de inicio de tratamiento también es importante. ¿Por qué? Porque nuestro rol ahí es multidisciplinario. Tanto el médico como la enfermera, como el personal de salud que atiende a estos pacientes en hemodiálisis, estimulamos, educamos acerca de la importancia de realizarse esta cirugía. En algunos casos les sugerimos que se lo hagan en forma particular, ya que el Ministerio de Salud no cubre esa necesidad, pero aún así vemos que es un porcentaje mínimo del 17%. Y lamentablemente sigue la espera muy larga para estos pacientes. Y también en el otro caso, en el otro extremo, tenemos pacientes con catéter venoso de larga permanencia. Al inicio del tratamiento, al año, perdón, de tratamiento, también es un porcentaje bajo. Entonces también vemos que es un inconveniente para estos pacientes. Vamos a ver que para la preparación de hemodiálisis, antes de entrar a nuestro tema, tenemos que ver que son muchos aspectos muy importantes. No solamente consiste en empezar la diálisis por el acceso y la termino. Es un proceso continuo que se realiza, como les repito, con el equipo multidisciplinario. Primeramente, tenemos que tener en cuenta tener todo el ambiente adecuado y preparado. Como ven ustedes, tiene que ser un área limpia, iluminada, ventilada, en donde las unidades o puestos, le llamamos, donde está la máquina y el sillón, tienen que estar perfectamente limpios y desinfectados. Asimismo, las áreas de los pisos tienen que estar limpios y desinfectados. Y inclusive hay un periodo de ventana en donde entre la sesión de un paciente al otro grupo de pacientes debe ser de aproximadamente de 30 a 45 minutos o hasta una hora en el peor de los casos. ¿Qué es más importante también? Eso le llamamos el proceso de desinfección. Tenemos el periodo de preparación. En la preparación, como vemos aquí, tenemos al personal de enfermería que se encuentra con todos sus equipos de protección personal, desde el visor o lentes, la máscara, el gorro, el mandil, los guantes, y prepara la máquina para que esta máquina no tenga ningún tipo de complicación ni ningún sistema esté afectado para poder iniciar el tratamiento. Y obviamente también se realiza el montaje. En el montaje consiste en colocar todo el sistema extracorpóreo, que ya conocemos, que es el filtro, las líneas, la solución salina, y la enfermera supervisa que este proceso esté completo, sin fugas, sin riesgos de contaminación para nuestro paciente. Entonces, ahora sí vamos a ver sobre los accesos vasculares. Entonces, tenemos que la fístula arteriovenosa es el acceso vascular que más se necesita y es el de la primera elección para recibir el tratamiento de hemodiálisis. Sabemos que la fístula es la unión o anastomosis de una vena a una arteria
para formar un vaso sanguíneo que permita un alto flujo de 300 mililitros aproximadamente. A esta fístula le llamamos autóloga y como ven es la unión de una vena con una arteria del mismo paciente. Este procedimiento lo realiza un cirujano cardiovascular. Entonces el paciente tiene que acudir a un control y el médico cirujano vascular indicará, observará todo su árbol venoso del paciente, desde las arterias radial, cubital, interósea, humeral, así como las venas cefálica, mediana, basílica, subclavia, yugular, etc. Y él va a decidir en qué lugar se debe realizar la fístula en ese paciente. Generalmente se indica en el brazo que sea opuesto al dominante del paciente, siempre y cuando tenga buenas venas, y también de preferencia se escoge la parte más distal como inicio para unas fístulas. En este caso existen muchos pacientitos que lamentablemente por su edad o por algunas otras enfermedades tienen muy lastimados los brazos porque han tenido múltiples enfermedades, han recibido vías o medicamentos endovenosos en múltiples oportunidades y eso lamentablemente malogra o debilita este sistema venoso, por lo que el paciente no es fácilmente candidato o atributario para realizar una fístula. Por eso es una evaluación previa del médico cirujano cardiovascular. Entonces, los tipos de accesos vasculares que tenemos, ya sabemos que son de primera elección la fístula arteriovenosa, el catéter venoso central y el injerto arteriovenoso. Como vemos acá, la fístula ya hemos dicho que es la unión de una arteria con una vena, la fístula autóloga, en la colocación del catéter venoso central, que puede ser temporal o permanente, y la colocación de un injerto o grafo. Bien, en estos injertos arteriovenosos consiste en colocar un tubo de material sintético de politetrafluoroetileno para generar una comunicación entre la arteria y la vena. Y el injerto generalmente es colocado en el brazo del paciente, pero también puede ser colocado en la pierna o en la cavidad torácica. Y esto también le llamamos fístula protésica. Como vemos aquí, tenemos un injerto en el brazo. ¿Y cuál sería el segmento? Y como hemos dicho que es en U, ¿cuál sería el segmento arterial y cuál el venoso? Para no confundirnos y recordar un poco, la punción venosa generalmente va hacia el lado del pulgar y la punción arterial va hacia el del dedo meñique para la colocación de las agujas. Acá estamos observando los tipos de injertos que les mencionaba. Este es un injerto en el pecho, un subclavio de un pacientito que tenemos actualmente en el Hospital Honorio Delgado. También tenemos un injerto húmero axilar y un injerto húmero subclavio. También tenemos este en nuestro hospital. Vamos a ver los cuidados de la fístula arteriovenosa. Entonces, los cuidados comienzan desde el preoperatorio. En el preoperatorio, el paciente, nosotros lo preparamos al paciente. Si ya es un paciente que ingresó de manera aguda y tiene un catéter venoso temporal, va a tener una preparación preoperatoria para realizarse la fístula arteriovenosa. Entonces, le debemos indicar que siempre debe mantener mucha higiene en el brazo para evitar laceraciones, escoriaciones, heridas, etc. No debe de utilizar reloj, joyas, ni ropa ajustada o estrecha que puedan lastimar o actuar como un cierto cinturón en el brazo y evitar que lo aprieten, ¿no? También debe el paciente indicar que no se debe dejar tomar la presión arterial, tampoco tomas de muestra de sangre, ni colocación de ninguna vía endovenosa. Nuestros pacientes aprenden a cuidar su brazo porque saben que por allí le van a realizar la fístula. También es importante indicarle que no duerma sobre el brazo. Entonces se le indica que cuando va a dormir, pues trate de colocar algo que le obstruya, voltearse sobre el brazo, sean almohadas, frazadas, etc. Y también algo importante, especialmente en los varones, tener cuidado y evitar golpear el brazo, ¿no? A veces juegan fútbol, qué sé yo, juegan con los niños y pueden golpear ese brazo y lastimar el sistema venoso. Y también es importante el inicio ya de los ejercicios isométricos, como vemos acá, los ejercicios con la mancuerna o pelotita como indicamos. Esos son los cuidados en el preoperatorio. Y en el posoperatorio de la fístula es importante el monitoreo de la presión arterial y la temperatura. ¿Por qué? En el posoperatorio inmediato más que todo la presión arterial, ya que se ha visto que en muchos pacientes pueden presentar un cuadro de hipotensión y por lo tanto esa fístula que recién ha sido creada puede fracasar.
y puede perder las características que necesita para continuar y poder utilizarse. Y también la temperatura en busca de que si hubiera una elevación de temperatura por un posible riesgo de infección. También vamos a realizar la exploración física de la fístula comprobando el sopro, el frémito y el pulso. Esto lo realizamos si el paciente ya viene a las diálisis, pues nosotros debemos de cada diálisis que viene observarlo, verificarlo y comprobar la presencia de esto. También debemos de controlar y el paciente debe controlar sus apósitos, verificar la ausencia de hematomas o sangrados. Y al menor signo de alarma, pues debe recurrir hacia nosotros al centro de salud. También al descansar debe mantener elevada la extremidad ligeramente para que tampoco no lo vaya a dormir sobre el brazo o aplastarlo. Tampoco el paciente debe realizar una carga excesiva de peso. Solamente puede cargar no más de 4.5 kilogramos para evitar malograrla. Y el retiro de los puntos es el según estado de cicatrización de la fístula. Generalmente también lo realiza el cirujano cardiovascular. Vamos a ver los cuidados para la canulación de una fístula cuando recién ha sido creada. Entonces, cuando ya se realizó la fístula y va muy bien, se espera generalmente de 4 a 6 semanas para utilizar. Por norma, no se utiliza antes de su maduración de las 4 a 6 semanas. El personal tiene que usar correctamente las EPPs. Vamos a evitar la prevención de infecciones, limpieza de la zona. Entonces, en la prevención de infecciones tenemos no solo la higiene de manos del personal de salud, sino también, como vemos aquí, la limpieza del brazo. El paciente debe de lavarse el brazo antes de ingresar a la sala de tratamiento. Tenemos que utilizar clorexidina al 2% o alcohol al 70%, es decir, la limpieza, hemos hecho la observación, la limpieza debe ser en forma rotativa, de adentro hacia afuera, previo a la canulación de la fístula. Se limpia un segmento, coloco la aguja y lo fijo, igual, y en el otro segmento, la limpieza de adentro hacia afuera y se coloca la fijación de la aguja. También debemos utilizar en algunos casos la ligadura si es que fuera necesario, si es que la vena todavía es muy delgada, nos ayuda con una ligadura siempre y cuando sea una fístula autóloga. Vamos a evitar realizar demasiada presión en el brazo. También eso es importante, porque si no también podemos malograrlo. Todo esto vamos a educar al paciente, especialmente con la higiene, porque también sabemos que puede producirse alguna infección, ya que al colocar la aguja es una puntura, es una pequeña herida, y se le debe indicar que debe continuar con los ejercicios isométricos para que esta fístula siga madurando. No quiere decir que cuando ya se empezó a utilizar, pues el paciente deja de realizar ejercicios, sino al contrario, que debe de continuar para que mantenga así la vitalidad de su fístula, ¿no? También se le debe indicar evitar los sangrados y tiene que aprender la adecuada compresión del acceso vascular cuando se le retira las agujas. Y debe aprender, también le vamos a enseñar poco a poco las características de la fístula que hemos dicho, que es a través de la vista, ver si en la piel hay algún tipo de enrojecimiento, palidez o piel fría, alguna descamación, etcétera. Y el oído y el tacto a través de ellos, donde debe sentir el paciente el trilo frémito. Y también es un dato importante educar al paciente sobre la ingesta adecuada de alimentos y líquidos, porque sabemos que cuando los pacientes ingresan a diálisis, hemos entendido que es porque tienen exceso de líquidos, electrolitos, etcétera, y ese sobrepeso tenemos que retirarlo en la sesión de diálisis. Pero ¿qué sucede? Hay pacientes que pues no se cuidan y traen mucho sobrepeso. ¿Y cuál es la complicación de esto? Que al retirar demasiado sobrepeso durante la diálisis, el paciente puede descompensarse y presentar un cuadro de hipotensión. Y la hipotensión, lamentablemente, la complicación más importante es esa, de que la fístula va a perder la fuerza, va a perder el tril y la fístula puede morir en cualquier momento. Y eso es muy importante, educar al paciente que tiene que cuidarse. Inicialmente el paciente son muy reacios, le dicen, no señorita, yo no puedo, pero con mucha paciencia, con mucha tolerancia, con mucha comunicación, dándole ejemplos, pues tenemos que lograrlo. Y sí lo logramos. Hay pacientes que inicialmente te traen 5 kilos de sobrepeso y posterior a nuestra educación y ejemplos, etcétera, explicándoles las complicaciones, pues empiezan a cuidarse y también a cuidar su acceso vascular, porque en cualquier momento pueden perderlo y eso tampoco no les interesa a ellos, ya que el catéter les incomoda mucho y saben que la fístula es la elección, es la mejor elección. Vamos a ver ahora los cuidados en las técnicas de canulación. Existen tres técnicas muy comunes, que son la escalonada,
la circunscrita o zona específica y la ojal, que tenemos aquí. Escalonada, la zona específica y la ojal. Las más utilizadas en nuestro medio son la escalonada y la zona específica, ya que para la ojal se necesitan agujas de punta roma y en nuestro medio la verdad que no lo estamos utilizando. Entonces, vamos a ver las ventajas y limitaciones. En la técnica escalonada, como vemos, digamos, esta es la función arterial, acá es la función venosa, el 2 la función arterial, función venosa, etcétera. Entonces, para reducir el riesgo de presencia de aneurisma y va a disminuir el daño en la vena, ¿ya? La limitación es que requiere experiencia para garantizar efectividad. ¿Por qué? Porque generalmente estas venas de estos pacientes aún no están muy dilatadas, entonces tiene que ser una enfermedad diestra que lo haga con mucha paciencia para que pueda no fallar en la colocación de agujas. Cuando es en zona específica o circunscrita, es sencilla y rápida de colocar. Como vemos, es como en un redondito vamos colocando. Pero el riesgo de esta canulación es que existe un elevado riesgo de presentación de aneurismas y se daña la vena. Y botón ojal, como les mencioné, va a preservar la vena, perdón, minimiza el daño local, pero requiere un buen tiempo para la formación del túnel y, como les dije, de las agujas, que son punta roma, que la verdad que no estamos utilizando en nuestro medio. Acá estamos tomando el tamaño de las agujas. Este tipo de agujas es el ejemplo de la marca Fresenius Medical Care que conocemos muchas de nosotras. Entonces, acá tenemos que, de acuerdo al color y al tamaño, vamos a ver el flujo que nos permite dar estas agujas. Entonces, cuando vamos a canular una fístula nueva, que la vena todavía no está muy bien dilatada, pues de preferencia escogemos la número 17, la rojita, que nos va a permitir un flujo de 200 a 250 mililitros. Como hemos indicado, cuando es una fístula de inicio, también estas fístulas no se le puede dar un alto flujo. Inicialmente se le da así, de 200 a 250 mililitros para evitar lastimar ese vaso sanguíneo. Y de allí, posteriormente, de acuerdo al uso, después de 3 o 4 punciones, pasamos a la número 16, que es la más utilizada, la verde, que nos va a permitir un flujo de 250 a 300. ¿Ya? Entonces acá tenemos los modelos, las otras, la 15 te da mayor flujo 350 y la 14 te da un flujo hasta de 400. Pero como les digo, la más utilizada en nuestro medio es la verdecita, que es la que utilizamos en los centros de salud y en los hospitales con mayor frecuencia en nuestra ciudad de Arequipa. ¿Cuáles son los cuidados en la canulación de la fístula? Tenemos que tener en cuenta a las enfermeras que realizamos este procedimiento que la evaluación de la fístula es diaria. No podemos comenzar a atender a un paciente sin realizar esta evaluación obligatoria, con estos 3 pasos importantes que los tenemos que hacer en cada vez. Llega el paciente, lo observamos, lo saludamos y primeramente realizamos la inspección. Rápidamente observamos mientras conversamos su estado de salud, mientras le controlamos las funciones vitales, vamos a observar la condición de la piel, vamos a ver si no hay laceraciones, enrojecimiento o algún eritema, tampoco si no hay edema en el brazo y si no hay, como dijimos, ninguna alteración de la piel. Y también es importante ver la palidez o frialdad de la extremidad de los dedos. Entonces, vamos a hacer la inspección y también la palpación. Estamos hablando de una palpación previa a la limpieza. Realizamos la palpación, vamos a tomar el pulso y valorar el tril o frémito. Y una vez que tengamos considerado eso, sabemos que está bien, vamos a continuar. Y por último, la auscultación, que la verdad que cuando ya sentimos esto a veces no lo realizamos, pero es un procedimiento también importante. Porque sucede, ¿qué pasa? Que algún paciente el día de ayer me vino con una fístula con muy buen tril, muy buen frémito, y pasado mañana que viene, pues yo lo siento más débil. Y en esos casos a veces recurrimos a la auscultación y también obviamente informamos al médico nefrólogo, porque ¿qué sucede? De pronto ese paciente tuvo un episodio de diarrea, o tuvo vómitos, una hipotensión en casa, etcétera, o algún traumatismo, y pues esta fístula baja su tril, baja su fuerza. Y eso es importante. Y lo más importante es que lo detectemos a tiempo. Entonces, es un procedimiento que realizamos siempre previo a la canulación. Estos 3 pasos importantes: la inspección, palpación y la auscultación. Y cualquier signo de alarma que nos muestra, pues tenemos que informarlo al médico y también al paciente para darle la educación y la consejería adecuada. Entonces, también en el cuidado de la canulación tenemos que tener en cuenta la dirección de las agujas. Entonces,
Tenemos dos tipos de canulación. Entonces, acá tenemos la canulación retrógrada, en donde permite, como vemos, una aguja hacia abajo y la otra aguja hacia arriba, que esta va a permitir alejar los puntos de entrada y salida de la sangre y se usa en fístulas con poco flujo sanguíneo, ¿ya? Esto generalmente es en las primeras canulaciones cuando las venas aún todavía no están muy dilatadas. Se puede utilizar de esta manera, pero existe la canulación anterógrada. Esta canulación es más recomendada, según algunas guías también. ¿Por qué? Porque va a generar menor turbulencia y evita una menor lesión de la íntima vascular del vaso sanguíneo del paciente. Entonces, si estamos empezando una fístula, sí, sí puede ser, pero posteriormente en las siguientes que la vena ya va dilatando, de preferencia, y la mejor es esta canulación que se llama anterógrada. Ahora vamos a ver la dirección del bisel. ¿Por qué les mencionamos esto? Según algunos estudios que se ha visto, también es importante la forma en que va a ingresar la aguja a la pared del vaso del paciente. Entonces, según este modelo propuesto por Loiseau B y colaboradores, al pinchar con el bisel hacia arriba, se espera que genere un flap endotelial que dificulte hemostasia. Pero, sin embargo, la punción con bisel hacia abajo permite una recuperación al estado inicial. Como vemos aquí, acá al colocar el bisel hacia arriba, cómo se genera la herida. Pero sin embargo, con el bisel hacia abajo, vemos que la piel fácilmente va a regresar a su lugar. Y esto nos permite proteger el vaso sanguíneo. Sabemos que al colocar la aguja hacemos dos heridas. Una es en la epidermis del paciente y la otra en el vaso sanguíneo. Entonces, esto es muy importante. Mantener la aguja, de preferencia con el bisel hacia abajo para evitar lesionar y cosa que así puede regresar a su estructura normal el vaso del paciente. Vamos a ver también las diferencias que existen o los cuidados que debemos de tener en la canulación de una fístula nativa o autóloga y una fístula protésica. Entonces, en la zona de punción, la fístula nativa siempre va a ser las venas de la fístula arteriovenosa y en la fístula protésica habitualmente es en la misma prótesis, en el injerto, pero también puede canularse una vena si es competente en algún momento, ¿no? En algún punto. En la fístula autóloga sí se puede utilizar el torniquete, en cambio en la fístula protésica no se debe utilizar el torniquete. Después, la técnica recomendada es la escalonada en ojal y la escalonada en la protésica, pero nunca en ojal. El ángulo de colocación de la aguja debe ser de 25 grados en la fístula nativa y en la fístula protésica de 45 grados. Y la hemostasia en la fístula nativa, al retirar las agujas, debe ser manual y también podría ser mecánica. En el caso de algunos pacientes se ayudan porque no tienen fuerza en las manos o son mayores de edad, etc. Y en cambio, en la fístula protésica no, solo es manual. De allí que al paciente se le indica retirarse de las agujas de una en una para evitar sangrados. Entonces, ahora vamos a ver las técnicas de fijación. Ya hemos colocado las agujas y como ven en estos esquemas, hay diferentes formas de las técnicas de fijación. En este esquema A, vemos que se le coloca la aguja y se le fija con doble esparadrapo, que nos da mayor seguridad. Esta técnica B es un poco diferente, no nos da mucha seguridad. Acá tenemos la técnica C, que también nos da seguridad, que es una corbatín y dos esparadrapos. Pero acá vemos la técnica D y E, que al parecer no nos da mucha seguridad. ¿Por qué es importante esto? Sabemos que al colocar las agujas, ¿no? Cuando vamos a colocar las agujas, hemos dicho que esta fístula nos va a dar un alto flujo. Entonces, la sangre va a salir por este segmento arterial a una velocidad de 300 mililitros por minuto. Y estos esparadrapos pueden ceder. El paciente puede accidentalmente mover el brazo y en un segundo que se mueva la aguja, puede salirse la aguja y hay una pérdida de sangre considerable en el paciente. Y sabemos que la sangre para ellos es muy importante, porque ya nos informó el doctor de que tienen la característica que generalmente sufren de anemia estos pacientes. Entonces, nosotros no podemos darnos el lujo de perder ni una gota de sangre de este paciente. De allí que la fijación es importante. Entre otras cosas, no solo la fijación, sino también que el paciente cuando dializa, la fístula arteriovenosa no debe de cubrirse con ningún pañito, sábana, frazada, etcétera, sino siempre a nuestra vista, porque algunas veces puede haber una complicación que haya un microsangrado por la punción que se realizó
y no lo vamos a observar. En cambio, teniéndolo a la vista de nuestros ojos y cada vez que monitoreamos, observamos el acceso vascular, pues vamos a ver de que se mantiene íntegro y sin ningún tipo de complicación. También es importante mencionar los cuidados en la extracción de la aguja de la fístula. Como vemos aquí, si la aguja se colocó en ese ángulo, acá vemos que es un ángulo bajo de 15-20 grados, digamos, de la misma manera se debe retirar el la aguja al terminar el tratamiento. Entonces, esto es importantísimo y enfermería cubre un rol importante. ¿Por qué? Muchas veces entregamos el turno a mediodía y el paciente que canulamos, al salir, al sacarle la aguja, pues sangró mucho. Entonces, al momento de la entrega, entregamos cada paciente e informamos a la colega cómo es que debe retirar la aguja. Mira, el ángulo es pequeñito, le he colocado así. Esa es la importancia del trabajo continuo de nosotros, que lo hacemos así, en donde informamos, mira, el ángulo es chiquitito, ten cuidado al sacar, están muy juntas, etcétera. Ese cuidado es importantísimo para mantener la pared vascular del vaso y que no haya ningún tipo de lesión posterior. Entonces, hemos dicho que la aguja se debe retirar siempre en el mismo ángulo de su inserción. También no se debe aplicar presión directa sobre el sitio de la punción. Cuando sacamos la aguja, todavía no debemos presionar hasta que se haya retirado totalmente. Una vez que está saliendo toda la aguja, recién podemos colocar la gasita o el apósito. ¿Ya? Y se aconseja, como hemos dicho, al colocar la aguja hay dos heridas, una en la epidermis y la otra en el vaso. Entonces, el paciente debemos enseñarle a utilizar dos deditos para poder realizar la hemostasia adecuada y evitar qué complicaciones. Puede suceder una infiltración o un hematoma. Si el paciente lo realiza de una forma muy suave, puede existir un microsangrado interior y en esta zona formarse un vaso, un coágulo, perdón, dentro del vaso. Y eso no nos permite que la sangre fluya y ese coágulo va a obstruir el paso de la sangre y por lo tanto va a disminuir el trilo frémito. Y en la siguiente sesión que vamos a canular, pues esa fístula perdió fuerza. Entonces, de allí la importancia de educar. En las primeras canulaciones, generalmente lo realiza la enfermera para que el paciente entienda la presión que debe realizar sobre su brazo y posteriormente se le enseña para que sepa la presión que debe realizar y él lo haga porque tiene que ir aprendiendo, pero tiene que saber que tiene que cuidar y mantener la integridad de su fístula. Vamos a ver las complicaciones de las fístulas arteriovenosas rápidamente, que puede ser la trombosis, la estenosis, los aneurismas, el síndrome de Robo y la isquemia. Aquí en esta imagen vamos a ver que esta pacientita tiene una estenosis venosa. Como ven, los dos brazos tienen diferente longitud y diámetro. Entonces, este brazo que tiene el acceso vascular, pues ya tiene una estenosis venosa porque vemos que hay un aumento de tamaño, también hay una equimosis acá, y la paciente ya se le indica que tiene que recurrir al cirujano cardiovascular. ¿Por qué? Porque esta estenosis, al seguir incrementándose, pues va a malograr el acceso vascular y puede perder la fístula arteriovenosa. Entonces tenemos que educar e informar al médico para referir a la paciente. También vemos el aneurisma. Hemos dicho que las canulaciones continuas en el mismo lugar no debería realizarse. En algunos casos, los pacientes no tienen un buen segmento ni arterial ni venoso para rotar y nos vemos obligadas a punzar así. Pero tampoco podemos permitir esto porque sucede que existen complicaciones muy graves que si al colocar una aguja en un aneurisma, en algún caso puede reventar ese aneurisma y hay un sangrado masivo increíble y el paciente hasta puede fallecer si es que no se encuentra en un establecimiento de salud. Entonces, a estos pacientes tenemos que aconsejarle que ya se vaya realizando un acceso vascular en otro brazo o en un segmento más superior de esta fístula para que continúe con sus sesiones de diálisis. Acá tenemos el síndrome de Robo. Muchas veces el paciente nos dice, señorita, siento mi mano fría, y al observarlo vemos ligeras zonas oscuras, ¿no? Donde se nota que está morado el dedo, entonces ya vemos que no hay una buena circulación sanguínea en las extremidades de los dedos y eso ya lo llamamos el síndrome de Robo, ya nos da una alerta y tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque de aquí puede progresar a realizarse esto, un síndrome de Robo, pero ya con una necrosis de los dedos. Entonces ya también esto es muy peligroso porque no queremos que el paciente pierda su extremidad. Entonces inmediatamente también tiene que ser atendido para que se corrija esa fístula. Y como vemos en esta imagen, esta pacientita tenía una estenosis y una trombosis, acá como vemos,
y posterior a ello ha sido operada y se le ha hecho un salvamiento de la fístula. Y acá vemos, después de 6 meses, su brazo que se ha recuperado la fístula. Probablemente en este caso la pacientita haya tenido que recibir o colocarse un catéter, como vemos acá, para que pueda dializarse mientras se recupere el brazo. Y como vemos ya después de 6 meses, este brazo se ha recuperado totalmente, se ha salvado la fístula y pues obviamente el paciente puede seguir recibiendo su diálisis a través de su acceso vascular. Bien, vamos a continuar ahora con con el catéter venoso central. El catéter venoso central es un dispositivo diseñado para la terapia de reemplazo renal, pero con un diámetro mayor, que tiene que tener un diámetro mayor para que salga el flujo sanguíneo de 300 a 400 mililitros. El más usado es el catéter Hickman. Estos catéteres se colocan en la vena yugular interna, subclavia o la femoral cuando no se puede acceder a las venas yugulares. Y según la estadística, como les indiqué, el 80% de pacientes que requieren terapia de reemplazo renal inician con un catéter venoso central. Este catéter va a tener dos lúmenes, un lumen arterial, que es la salida de la sangre hacia la máquina, y un lumen venoso, que es por donde va a entrar la sangre desde la máquina de la diálisis hacia el paciente. Estos catéteres están hechos de materiales poliméricos sintéticos como poliuretrano y silicona. Son biocompatibles, flexibles y son radioopacos. Pueden ser rectos, curvos, precurvos y el catéter permanente. El calibre de estos catéteres generalmente se encuentra entre los 12 y 14 French. Existen algunos que son hasta en 15 French. La característica principal de esos catéteres es que tienen dos ramas. Una rama que le llamamos arterial, que llega hasta la punta, que es el segmento más distal, y la rama venosa, en donde acá tiene un orificio, que es el segmento venoso. En los tres casos es igual. El catéter permanente, como ven, es un poco más largo, tiene en este segmento también la rama arterial, y aquí está la rama venosa. Es importante conocer estos tipos de catéteres, porque sabemos que estos temporales solo deben ser, como su nombre lo dice, temporal, y el permanente le va a durar mucho más tiempo al paciente. Entonces, acá tenemos ya un catéter temporal y un catéter permanente. El catéter temporal, como se dijo el doctor, pacientes que vienen con un cuadro agudo, que requieren rápidamente la sesión de hemodiálisis, pues este se coloca al paciente y se puede utilizar inmediatamente. Tiene una longitud aproximadamente de 15 a 20 centímetros y como hemos dicho, la permanencia puede ser de un mes hasta un año en algunos casos, mientras siguen esperando la colocación, no, perdón, la operación de la fístula arteriovenosa o la colocación de catéter permanente. Tiene dos lúmenes, como vemos, se fija con dos puntos de fijación y siempre tenemos que observar el orificio, ¿no? Para ver que no haya ningún signo de inflamación o infección. Acá tenemos el catéter permanente o tunelizado. Este catéter se implanta debajo de la piel, es más largo, es más duradero y va a quedar en la aurícula derecha. Su longitud va de 19 a 31 centímetros y la característica de este catéter es que tiene un manguito de Dacron. Este manguito de Dacron queda debajo de la piel porque el catéter se le coloca puntos al inicio, después se retiran los puntos de fijación, pero ese manguito de Dacron va a evitar la salida del catéter. Eso es muy importante que el paciente lo conozca, lo reconozca y también vamos a observar continuamente el orificio en busca de signos de alarma o de inflamación o infección. Entonces, las medidas preventivas generales, como ya todos conocemos, es la higiene de manos. Tanto al atender a un paciente, de un paciente a otro, de realizar una tarea séptica, etcétera, etcétera, eso ya lo conocemos ampliamente. Entonces, tenemos que mantener la higiene de manos de paciente a paciente, el uso completo y adecuado de las EPPs. El personal tiene que utilizar su gorro, sus lentes, su mascarilla, su mandil, ¿sí? Y también es lo más importante porque tenemos que evitar infecciones endógenas y exógenas. Endógenas, es decir, porque generalmente nuestros pacientes vienen al inicio en un muy mal estado general, también son portadores de sepsis, como ha dicho el doctor, entonces puede haber una doble infección, no solo por una infección que pueda tener interna, sino también por una infección endógena que puede ser de ellos mismos, las defensas están muy bajas y la infección puede continuar. Y exógenas porque sabemos que nosotros tenemos en nuestras manos, en nuestra nariz, en nuestra boca, gérmenes, y eso tenemos que evitar que llegue al paciente. De allí que es importante el uso de las EPPs, no solo en el personal de salud, sino también en el paciente que tiene catéter, pues debe utilizar el gorro y la mascarilla respectiva.
Vamos a preparar todo nuestro material, como vemos acá, nuestras gasas, nuestras jeringas, guantes descartables, los guantes estériles, esparadrapo, cloruro de sodio y la solución de clorhexidina. Esto es importante mencionarles. Se han realizado varios estudios y últimamente se ha comprobado que la clorhexidina al 4% es la solución que mejor evita la frecuencia de infecciones en los orificios de los catéteres. Es la más recomendable y es la que se utiliza más últimamente desde hace algunos años, en donde se ha comprobado por estudios que es la que tiene mejor respuesta. También vamos a preparar un campo estéril. Como ven, cuando recién retiramos se coloca un campo estéril y jeringas de solución para poder extraer el sellado del catéter y poder utilizarlo. Entonces, para realizar el procedimiento para la curación existen diferentes protocolos, solo lo voy a mencionar rápidamente, que luego de con guantes limpios se retiran los apósitos anteriores, luego se realiza un lavado de manos, se coloca el guante estéril y vamos a comenzar a abordar el catéter. Se realiza una curación con clorhexidina y primeramente se va a retirar el sello de heparina que se coloca en ese catéter, en el lumen arterial y en el lumen venoso. Como ven, cuando vamos a comenzar el tratamiento se realiza en el lumen venoso. Retiramos primeramente el lumen venoso, luego el lumen arterial y se va a conectar hacia la máquina. Posteriormente a eso se va a realizar la curación del orificio, acá como vemos, siempre con un campo estéril. Se va a observar estas uniones porque en algunos casos pueden quedar sueltas y puede haber un sangrado. Entonces tenemos que hacerlo con mucha paciencia, con mucha dedicación, con mucho cuidado, porque sabemos que esta es la vía del paciente. El paciente no puede fallar, no puede sangrar por acá. A veces el catéter por acá, pero el orificio también puede tener un sangrado hacia la parte posterior. Tampoco podemos permitir que el paciente se tape con frazadas o se cubra con sábanas porque no podemos observar. Y cada que realizamos el monitoreo, que es cada 30 minutos o menos, tenemos que revisar continuamente nuestros apósitos. En este caso, está usando un apósito de Tegader con esta solución de clorhexidina. Este es el más aconsejable, el más recomendable para evitar infecciones. Pero en muchos casos en nuestro hospital también no lo tenemos, entonces solo ponemos gasitas y con esparadrapo y pues obviamente tenemos que observar permanentemente. Si es posible, volteamos al paciente, miramos en esta parte posterior del cuello porque a veces se producen sangrados y eso no debemos permitirlo, tenemos que estar muy atentas y al paciente también decirle, si siente usted alguna sensación de humedad hacia atrás, pues que nos comunique inmediatamente. Entonces, una vez que ya ha finalizado el tratamiento de hemodiálisis, vamos a terminar retornando la sangre del paciente. ¿Y luego qué se realiza? Pues se realiza, como vemos acá, un purgado con solución salina. Antes de cerrar, ya se retiró del sistema, se realiza un purgado con solución salina y luego se le administra un anticoagulante, sea la heparina o si no, el citrato trisódico. Entonces, se va a realizar el purgado, se coloca el anticoagulante y se va a realizar un sellado del catéter, como vemos aquí. El catéter va totalmente sellado. Aquí es importante que el paciente observe. Nosotros les decimos, señor, mire cómo le estoy dejando el catéter. ¿Por qué? En este caso es un catéter permanente, pero en algunos casos, que es un catéter venoso central aquí en el cuello, lo tenemos que dejar levantadito. Y lamentablemente a veces los pacientes duermen o se mueven mucho o inconscientemente se rascan y el catéter viene desprendido y abierto. Y sabemos que la apertura de ese catéter pues corre un riesgo grande de producir infecciones. Y es un catéter que tiene que mantenerse en el paciente y cambiarle el catéter es ya un riesgo mucho mayor. Entonces, de ahí la importancia en el sellado y que el paciente comprenda cómo es que lo debe de mantener y cuidar, porque el paciente va a venir interdiario. Entonces, él debe aprender cómo debe de cuidar su catéter. Vamos a ver rápidamente las complicaciones de los catéteres en hemodiálisis. Las perioperatorias, es decir, cuando recién se está colocando, pueden ser el sangrado, el hematoma, el hemotórax, neumotórax, neumodiastino, la arritmia cardíaca, un paro cardíaco o una embolia gaseosa. Esto podría suceder en el caso de la colocación de catéter. Sabemos que la colocación de catéter es realizada por el nefrólogo, que ellos son expertos, manejan, tienen mucho, son muy adiestrados en la colocación. Por lo general no hay muchas complicaciones, pero no existen las excepciones. Podría presentarse y tenemos que estar atentos para ese caso.
Una vez que ya se colocó, pues si no sucedió nada de eso, afortunadamente, también los médicos le envían a rayos X para observar el sitio de la colocación del catéter y pues si ya está en su lugar adecuado, el paciente va a pasar a la sesión de diálisis, ¿no? Ahora, las complicaciones posoperatorias y crónicas, porque como hemos dicho, el paciente va a recibir su diálisis 3 veces a la semana durante todo el año, a menos que reciba un trasplante de riñón o cambie de terapia a diálisis peritoneal. Entonces, siempre vamos a observar la comprobación de los puntos de inserción o ubicación del manguito de Dacron. Hemos dicho el punto de inserción en el catéter venoso temporal, porque es la única forma de sostenerlo a través de los puntos de inserción, y en el caso del catéter permanente, en la ubicación del manguito de Dacron, que no se debe observar. También vamos a ver si es que hay infección localizada. En muchos casos, porque el paciente, obviamente algunos se bañan, no tienen cuidado y vienen con el catéter húmedo. Entonces, ¿qué quiere decir infección localizada? Vamos a observar inicialmente si en el orificio hay secreción o solamente alrededor está enrojecido. Entonces, es muy importante reconocerlo a tiempo. Otra complicación que tenemos es la disfunción mecánica. Como les decía, puede ser la torcedura, flexión o rotura del catéter. En algunos casos el paciente viene con el catéter totalmente doblado y obviamente es muy riesgoso para su salud porque puede ingresar, también puede haber algún embolismo. Eso tenemos que estar atentos y suele pasar. No es muy común, pero sí suele pasar. O en muchos casos también que el pacientito, pues si son mayores de edad, abuelitos generalmente, se lo retiran a medianoche, lo jalan y vienen con el catéter en la mano. Entonces es muy importante tener en cuenta esto y evitar que se lo vayan a retirar. Otra complicación es la trombosis, ¿no? Porque sabemos que al ingresar el vaso, a la trombosis y la estenosis venosa central. ¿Por qué? Porque al ingresar el catéter a este vaso central del sistema venoso central, la vena subclavia pues sufre, entonces esa vena puede producirse una trombosis o estenosis y también por el tiempo de permanencia del catéter en el cuerpo del paciente. Entonces, de allí la importancia de realizarse nuevamente la fístula con anterioridad para poder utilizarla, porque ya sabemos que va a demorar de 4 a 6 semanas recién para poder utilizarla. Y también una complicación muy común que tenemos que es la disfunción tardía de catéter o taponamiento. Entonces, ¿qué sucede? Con el paso del tiempo, cuando los catéteres ya pasan mucho tiempo, un año probablemente, el catéter empieza a fallar. Se forma una película de, de sangre o taponamiento en el mismo catéter y ya no nos permite realizar la diálisis. Entonces, al paciente hay que indicarle que tiene que cambiarse nuevamente un catéter venoso central, ya sea en el lado izquierdo o en la femoral, etcétera. Eso es importante también mencionarlo. Entonces, en los cuidados de enfermería, como les decía, acá tenemos un ejemplo de la trombosis venosa. Acá es cuando recién hay una capa de fibrina, cuando hay un coágulo intraluminal, una trombosis mural y una trombosis venosa completa. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Si inicialmente este catéter, cuando realizábamos la diálisis, nos realizaba el paciente con un flujo de 300 muy óptimo, sin problemas, estamos bien. Pero cuando empieza a haber una capa de fibrina, el flujo no nos da. Decimos que no nos da un flujo, nos empieza a bajar el flujo a 280, 260, 250, 240 y trombosis ya es cuando no, doctor, no sale el sello de parina, no funciona. Lamentablemente ya hay una trombosis. Entonces, ¿qué sucede? Este pacientito, los médicos revisan, lo llevan a cirugía cardiovascular o a rayos X y este catéter se trombosó. Y lamentablemente el paciente tiene que colocarse un nuevo catéter venoso central o en otro lugar, obviamente. Otra complicación que el paciente debe conocer, como vemos aquí, a veces vienen así, con el orificio externo infectado. El paciente debe reconocer, él no nos dice nada, ¿no? O pacientes que vienen de otro lugar, de otra ciudad, entonces tenemos que aprender a reconocer cuáles estos signos de infección. Puede ser del orificio o solo de la parte externa, ¿no? Entonces tenemos que verlo. Y también tenemos que lograr que este catéter se mantenga limpio. No es posible que de una sesión a otra el paciente venga con un catéter totalmente sangrando. Si viene sangrado, tenemos que preguntar, señor, ¿hizo usted fuerza, tosió, estaba estreñido, cargó peso? Porque este sangrado que ya se presenta, esos coágulos en el orificio, pues nos dan un mal signo, porque este catéter puede fallar, puede comenzar a fallar. Y no debemos permitir eso. Eso es importante, educar al paciente. Y en casos extremos, como vemos aquí, este catéter, el manguito de Dacron, ya se salió. Lamentablemente este catéter prácticamente ya está fuera, ya no va a estar adentro. Entonces, estos casos también son de emergencia y se tiene que cambiar el catéter en el paciente. Bueno, y para terminar,
como el tema era acerca de salvar la vida del paciente a través de nuestra atención en este acceso vascular, quiero dejarles esta frase de Florence Nightingale. La enfermería es un arte y para ser practicada como un arte requiere una devoción exclusiva tan dura como la del trabajo de un pintor o escultor. Es decir, nosotros tenemos que cuidar mucho ese catéter, educar a nuestro paciente a que cuide su fístula, su catéter, pues para que pueda continuar una vida tranquila, seguir viviendo. Tenemos pacientes que durante muchos años están recibiendo su sesión de diálisis, están vivos, están contentos, regresan a su vida normal. Y eso es lo más importante. Es muy bonito ver que nuestros pacientes nos agradecen luego de la atención. También al inicio los reñimos, traes mucho peso, se molestan, pero luego entienden que es nuestro deber educar, enseñar, corregir y que ellos aprendan y explicarles que la enfermedad renal no te mata el punto de que tú no te cuides, no te alimentas adecuadamente, no sigues tu medicación, no vienes a tu sesión de diálisis. Entonces, si el paciente aprende, acepta la enfermedad, un nuevo estilo de vida, se dan cuenta que lo que nosotros les damos es un tratamiento para mantener una calidad de vida adecuada, favorable y obviamente que regresen a continuar su vida con sus familias o a sus centros laborales. Es todo lo que puedo compartir con ustedes. Muchas gracias.